Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas noches. Estamos en la sala, el profesor León Darío, Germán, María Merlo, invitada, y María Elena, quien ya viene, ya llevamos algunas sesiones académicas. Este es nuestro primer video de esta noche, de esta sesión más que todo. Entonces, la vez pasada, es decir, la sesión pasada, terminamos el segundo video con haciendo un análisis de lo que significaba este término o concepto denominado desviación típica o estándar, como le dicen también, ¿no? Allí vimos entonces la importancia que tenía este estadístico con relación a la media, ¿no? Que nos da la variabilidad, ¿no? Y allí terminamos. Entonces hoy vamos a trabajar el análisis, vamos a hacer algunos análisis de datos con Excel, pero obviamente que se requiere un poquito continuar con algunos elementos básicos de la estadística para poder María Merlo, si no tienes audio, revisa tú allá, porque aquí por ejemplo, María Elena y León Darío me indicaron que sí. Entonces debe ser un problema tuyo allá. Ok, entonces continuando, bueno, les decía que bueno, vamos a continuar analizando algunos de los aspectos fundamentales de la estadística que son necesarios para el trabajo que vamos a ir realizando. Y para ello, pues voy a comenzar con una conducta de entrada, con 3 preguntitas. Dice, cuando el promedio de una variable cualitativa nominal es mayor que el valor de la moda, la pregunta es, ¿se puede afirmar que el proceso de medición fue deficiente? 1, si considera sí; 2, si considera no; y 3, si no sabe. Entonces, espero pues la respuesta de ustedes para esta primera pregunta. El promedio de una variable cualitativa nominal es que cuando es mayor que la moda, entonces tenemos esas alternativas allí. ¿Será que eso el problema es deficiente? O sea, ¿se midió de manera deficiente? A ver, ¿qué opinan con relación a ese planteamiento? A ver, María Elena, Germán me está escuchando, y quizás a través de la persona que lo está ayudando en este momento pudiera escribirnos, ¿no? Yo no sé cuál es la condición en realidad de Germán, pero a ver. Bueno, mientras que van pensando, viene la otra parte. La pregunta es si ustedes consideran que existe diferencia en el valor promedio simple y el ponderado. Es decir, cuando determinamos un promedio por la vía simple o cuando lo ponderamos. A ver, Roberto Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. A ver, debo chequear entonces. María Elena, por favor, ¿me estás escuchando? Ok. María Elena, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Ok. Con relación a estas preguntas, ¿tú estás viendo la lámina que tenemos allí en pantalla? María Elena. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna opción de respuesta para la primera y la segunda? En la primera, María Merlo dice, ok, ahora voy con las preguntas. Me imagino que la pregunta la tiene allí, la están viendo, entonces vuelvo a leer la primera. Recuerden que si no lo ven muy bien aquí con la lupita pueden acercar, ¿ve? Ahí pueden acercar. Y ahí tenemos entonces cuando el promedio de una variable cualitativa nominal es mayor que el valor de la moda. Ok, María Elena tiene un 3 y eso me parece bien interesante. Ok. Roberto y Germán, no sé si puede, es el caso de Germán, no sé si me puede escribir algo allí.
el caso de Roberto, tenemos allí una opción para sí. María Merlo dice que sí. Pues miren, ok, recordemos lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una variable cualitativa, no podemos obtener un promedio. Imagínense ustedes si nosotros tenemos hombres y mujeres, al uno le damos el 1, al otro le damos el 2, y entonces sumamos 1 más 2, 3 entre 2, da 1,5. Ese 1,5 ¿a quién pertenece? Discúlpenme lo que voy a decir. ¿A los gays o a las lesbianas? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto es únicamente una pregunta así como para reforzar, ¿no? Reforzar un poco lo que ya veníamos hablando. Si todavía no queda claro esto, por favor me lo dice María Elena. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora bien, existe diferencia en el valor del promedio simple y el ponderado. Es decir, que si lo sacamos, si determinamos el promedio por la vía, utilizando lo simple, será diferente a si ponderamos eso, ¿no? Y la otra es, cuando a un conjunto de datos hay valores atípicos, se utiliza la media recortada. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso, de la media recortada? Ok, voy a avanzar un poquito, y vamos a ver entonces lo del promedio simple y lo del promedio ponderado. María Merlo dice que no, bueno, ya la vamos a ver, es bastante sencillo. Ok, aquí tenemos entonces una serie de calificaciones que va desde el 11, 12, 12, ¿no? Se va repitiendo y tenemos al final un 20. Fíjense que ese 20 lo coloqué en rojo. No porque en este momento estoy colocando una calificación en la escala de 1 a 20. Seguramente en otros, por ejemplo en sus países, no sé si será de 1 a 10, 1 a 5, pero ustedes saben que existen escalas diversas, ¿no? Incluso aquí en el país existen, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo y donde estudia María Elena, la calificación es de 1 a 10. En la Universidad Simón Rodríguez de 1 a 5. En el Ministerio de Educación para primaria, media, etcétera, es de 1 a 20. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando las calificaciones que hay allí, pues corresponden a la escala de 1 a 20. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esta media aritmética? Bueno, eso ustedes lo hacen a cada momento, que es sumar 11 más 12 más 12 más 13, eso me da 141. Y aquí tenemos, como he dicho en otras oportunidades, algunas veces las fórmulas se ponen un poquito así medio pesaditas. Aquí tenemos cómo obtener el promedio. Pero aunque son pesaditas y nosotros no las vamos a manejar, pues resulta que en los software estadísticos se apoyan, es decir, están hechos en función de la fórmula para darnos un resultado en un tiempo que nosotros no lo podríamos hacer en ese tiempo, ¿no? Y con una gran precisión. Entonces sumar, cuando dice sumar X, es lo que sumar los valores que tomó la variable X, que en este caso es la calificación, esa es la variable, pues eso sería sumar 11 más 12 más 12 más 13, eso es lo que me significa este símbolo que tengo acá, ¿no? Este símbolo que tengo acá. Este es el símbolo que me está indicando que debo hacer esa suma. Ok. Una vez que yo tengo esas sumas, entonces lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? El número de estudiantes que hay en este caso, que son 11. Ok, y eso me da, ahí determiné un promedio simple, es decir, no agrupé, sino simple y llanamente tal como se dieron los resultados, o tal como se dio la información de esa variable, lo que hice fue sumarla toda y dividir entre 11 y me está dando 12,888 puntos, que pues, generalmente se trabaja con 2 decimales, allí sería aproximadamente 12,82 puntos de calificación. Ahora vamos a ponderarla y para ello tomo entonces, los tomo uno a uno, es decir, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 20, ¿ok?
y voy a ver cuántas veces aparece el 11, es decir, voy a tabular, voy a buscar las veces que se repite ese 11 y las veces que ese 11 se repite es la frecuencia. En este caso, aquí estamos viendo que hay 3 11, que de los 12 hay 4, que de los 13 hay 2 y así sucesivamente. Bueno, ahora tengo los valores de la variable, es decir, las puntuaciones que sacaron los estudiantes y cuántos estudiantes, por ejemplo, lograron 11, cuántos estudiantes lograron 12, 4. Entonces aquí ya la fórmula no es directa sumar, sino que tengo que hacer el producto de la frecuencia por cada uno de los valores de la variable, que en este caso es calificación. Entonces multiplicamos 11 por 3 da 33, 12 por 4, 48 y así sucesivamente. Cuando sumamos esto me da 141, que es exactamente este valor, es exactamente igual a este valor. Por supuesto lo vamos a dividir, cuando sumamos la frecuencia nos da 11, al dividirlo entre 11 me da 12,818, que es exactamente igual al que obtuvimos por la vía, digamos, directa, ¿no? Sin hacer ninguna ponderación. En este caso, la ponderación, ¿entiende? Pues en este caso que estamos estudiando, que estamos analizando, la ponderación viene siendo la frecuencia de cada una de las calificaciones, con las cuales aparece cada una de las calificaciones. En consecuencia, la conclusión de esto con la pregunta, pues no hay ninguna diferencia entre obtener el promedio de una manera simple y de una manera ponderada. ¿Ok? No sé si logré comunicarles mi idea, o sea, digamos no mi idea, sino la diferencia entre los dos procedimientos, las dos maneras para obtener la media. Entonces, por favor, 1 para si en realidad quedó claro, 2 para si no está claro y 3 para si no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, por favor, indíquenme. Muy bien. Ok, gracias Roberto, gracias María Elena, gracias María Merlo. Ok, avancemos. La otra pregunta era con relación al valor, a la media recortada. Voy a regresar un momentito para que veamos algo que está emparentado con lo de la media recortada. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Este 20 que coloqué en rojo, y mírenlo aquí, observen que 11, 12, 13, 14 y de 14 salta al 20. Ese mismo salto obviamente lo hay aquí. Y nos está dando un 12,82 aproximadamente. Ahora vamos a ver, eso es por ese extremo, por el extremo inferior, digamos el superior, si vamos a verlo de menor a mayor. Y vamos a verlo aquí, ahora, encontramos un 5 al inicio, y los demás son 11, 11, y aquí hay un 14. Si nosotros promediamos esto por el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, nos da 11,45. Pero si nosotros quitamos este 5 de acá y sumamos los otros valores que tenemos allí, me está dando 12,1. Hay una diferencia en estos dos promedios. ¿Y por qué? Observemos lo siguiente, aquí está dando 11,45. Mire dónde está incluido el promedio, está incluido más o menos por acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tendencia fue a buscar el valor menor. Si vemos el anterior, fíjense que aquí fue 12,81. ¿Hacia dónde fue ella buscando el valor? Fue buscando el 20, es decir, que en otras palabras, el promedio aritmético es afectado por los valores extremos. Entonces, cuando nosotros eliminamos los valores extremos y sacamos el promedio, eso se llama un promedio recortado. Y lo de recortado es por eso que estás eliminando los valores extremos. Pero aquí debemos reflexionar sobre algo. Y en este caso que tenemos aquí, valdría la pena entonces decir, bueno, son 5.
O sea, el valor es 5, lo tiene un alumno, X alumno, y lo eliminamos. Bueno, quizás no pase aquí nada en realidad, pero ¿qué pasaría si lo que estamos haciendo es un estudio de salud y resulta que estos son 5 personas que tienen SIDA? Los excluimos. Caramba, allí la cosa es diferente, ¿no? No, los podríamos excluir, pero analizarlos a ellos en particular, no dejarlos de lado como dejarlos de lado. Nosotros podemos obtener el promedio y excluimos un valor, pero para analizarlo a él, eso va a depender de qué? Va a depender de los objetivos de la investigación. ¿Cuál es mi objetivo de investigación? Y en función de eso, entonces nosotros podemos tomar una decisión de en qué manera, de qué forma vamos nosotros a aplicar esta media recortada. No sé si me he explicado, por favor, me he hecho entender. ¿O hay alguna duda? Si hay dudas, 2. Si quedó clara la idea, 1. Si no tiene clara nada, pues un 3, pues. Allí tengo con María Melo un 1 y un 2. Eso es un 1,5 si le sacamos el promedio, María. ¿Por fin qué es? ¿Es 1 o es 2? A ver, ok. Sí, por eso le digo que, María Elena, por eso te digo que, o les digo que ¿cuál es el gobierno de una investigación? ¿Qué gobierna una investigación? Una investigación lo que gobierna, lo que nos permite orientar, dirigir el proceso, son los objetivos del estudio. Entonces son los objetivos del estudio muy bien los que nos van a indicar qué debemos hacer en estos casos, ¿no? Porque los análisis de los resultados no están aislados de los objetivos. Porque el objetivo lo planteamos para lograr las respuestas a aquellas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos resultados que recogemos nos van a ayudar o bien a soportar, a sostener una hipótesis o simple y llanamente a no sostenerla. Digo, por si el caso, si el trabajo, el estudio tiene hipótesis. Si no tiene hipótesis, bueno, pues entonces serán otros los aspectos con los cuales se va a fundamentar el criterio, pero siempre será a la luz de los objetivos para poder tomar la decisión con relación a esto. Muy bien, creo que puedo avanzar entonces. Bueno, aquí tenemos otro aspecto de sumo interés, como es lo que se denominan los parámetros y los estadísticos. Debemos distinguir cuándo estamos frente a un parámetro y cuándo estamos frente a un estadístico. Cuándo un resultado que obtenemos es un parámetro y cuándo es un estadístico. Este círculo que tenemos acá tiene bastantes X, tiene un círculo pequeño en el centro. Y tiene una N en rojo. Esto indica que es la cantidad de elementos que hay en este círculo grande, es la población. Esta es la población. Entonces, N mayúscula nos indica que eso es el número de elementos en la población. De este círculo que está aquí, lo sacamos y lo colocamos aquí al lado derecho. Lo colocamos aquí al lado derecho. Este círculo pequeño que tengo acá. ¿Lo sacamos de dónde? Lo sacamos de aquí. ¿Ok? Y aquí hay una N pequeña, una N minúscula, perdón. Es que yo le digo pequeña, N minúscula, y allí hay una parte de la población. Por lo tanto, esto corresponde al número de elementos que conforma esta muestra. Pero por acá tenemos ahora el símbolo de la letra griega mu. ¿Ok? Con esto se acordaron en algún momento que con esto se iba a simbolizar el promedio que se obtenía de una población. ¿Ok? Aquí tenemos, déjeme un momentito borrar porque aquí me quedó esto, vamos a hacerlo sin que me esté generando problemas allí para poder visualizar lo que estamos haciendo. Mientras que aquí tengo una X con una barrita encima. Cualquier letra minúscula
que tenga una barrita encima indica promedio. Pero cuando digo cualquier letra, un momentito, no es cualquier letra. Las primeras letras del alfabeto se utilizan para simbolizar las constantes y las últimas letras se utilizan para representar a las variables. Simple y llanamente que por cuestión de costumbre, uno lo primero que se le viene, tiene una variable, lo primero que se le viene es la X. Tiene una segunda, a la Y. Cuando empiezan a aparecer más, entonces empieza a acordarse de todas las otras letras que están al final, ¿no? Bueno, muy bien. En el caso de la desviación típica en el caso de la población, está representado con este sigma. ¿Ok? Es decir, que se tomaron todos los datos y se le determinó la desviación típica, utilizando el mismo procedimiento que nosotros utilizamos la vez pasada. En el caso de la muestra se representa con una S, ¿ok? Con una S minúscula. Y esa es entonces la desviación típica, es decir, nos está midiendo la variación de los sujetos que componen la muestra. Y aquí nos está midiendo la variación de los sujetos de la población. En conclusión, buenas noches Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? En conclusión, cualquier valor que se obtenga de una población se denomina parámetro, ¿ok? Y cualquier valor que se obtenga de una muestra se denomina estadístico, y algunos le dicen estadígrafo. Claro, aquí tengo, por ejemplo, este es el símbolo del RHO, RHO. Buenas noches, Francisco, muy buenas noches. Y bueno, con el sigma con el 2 en el 2 arriba al cuadrado, pues es la varianza. Y aquí el S con el 2 arriba es la varianza, pero en la muestra. El sigma con el 2 arriba está al cuadrado, en otras palabras, pues es la varianza, pero de la población. Entonces, repito, cualquier valor que nosotros obtenemos de una población se denomina parámetro. Y cualquier valor que obtenemos de una muestra se denomina estadístico o estadígrafo. Hasta aquí estamos, hemos logrado captar la diferencia entre estadístico y parámetro. 1 para sí, 2 para no, 3, no tengo idea. A ver. Bien. Ok, avanzo entonces. Ok, ahora bien, ustedes, en algún momento, algunos de ustedes, sobre todo los que me vienen, bueno, todos me vienen siguiendo digamos el camino, porque los videos han venido llegando. Por cierto, eso no lo he preguntado, si han recibido los videos y también el material que he manejado aquí en las presentaciones. Entonces algunos de ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué tanto esas cuestiones, esos conceptos y esas cuestiones? Bueno, aquí llegamos ahora a la concreción del por qué mi insistencia en que debemos manejar y tener bien claros todos estos conceptos que hemos aquí conversado, hemos intercambiado ideas. Esos conceptos son los que nos van a permitir a nosotros, cuando procesemos los datos, interpretarlos. Pero resulta que, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Resulta que ¿por qué nosotros investigamos? Porque nosotros investigamos algo. Investigamos ese algo porque tenemos una idea de ese algo. Y partimos de un concepto sobre ese algo. Y ese algo, que es un fenómeno, cuando nosotros planteamos un concepto, vamos a encontrar que dentro de ese gran concepto hay un grupo de conceptos que lo integran. Si nosotros lo agarramos y lo desagregamos, vamos a encontrar que hay una serie de conceptos. Y en la medida que nosotros entendemos los conceptos de ese fenómeno que estamos estudiando, nosotros podemos en realidad hacer un trabajo a través de estos tipos de este método científico y obtener un tipo de respuesta o varias respuestas para eso.
Pero para nosotros poder hacer todo eso, uno de los pasos, yo no voy a hablar que el primero, sino que uno de los pasos es esto: identificar esos objetivos de la investigación. Esos son los que me van a permitir, me van a orientar para yo tomar algunas decisiones. Una vez que yo identifico los objetivos de mi investigación, paso a elaborar mis instrumentos. Ahora, esos instrumentos se requiere que la información que van a obtener, que se va a recoger con ellos, sea válida y sea confiable. ¿Qué llamamos válido y confiable? Válido que mida el aspecto para el cual fue construido ese instrumento. Y confiable que aplicado en varias ocasiones dé los mismos resultados. Claro, aplicado en varias ocasiones, bajo las mismas condiciones y con las personas que tengan las características similares a las del primero, ¿no? Y que conozcan, obviamente, se supone que conocen algo de lo que se está averiguando. Una vez que nosotros tenemos ese instrumento que nos permite recoger una información válida y confiable, y aquí quiero hacer una énfasis en algo: ningún instrumento per se es válido y confiable, son los resultados que él recoge. Entonces, redactamos la información, vamos a recolectar la información con estos instrumentos que ya sabemos previamente, hacemos pruebas pilotos, pero antes de la prueba piloto nosotros sometemos esto a validez, ¿ok? Y con unos validadores, con unos se llaman jueces, se le determina el coeficiente de validez y la congruencia entre los validadores, etcétera, ¿no? Y luego, si vamos a la prueba piloto, allí aplicamos y entonces determinamos la validez por uno de los métodos que existen: el alfa de Cronbach, el Q de Richardson, el método de las dos mitades con corrección Spearman-Bravo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora nos vamos y recolectamos la información, porque ya sabemos que este instrumento tiene esas cualidades. Recolectamos la información y la codificamos. Tenemos que codificarla para poder entender y cuando lo coloquemos en el software estadístico, él va a entender son números, ¿no? Entonces nosotros tenemos que codificar esto. Números algunas veces y otras veces alfanumérico, pero en este caso serían las variables cualitativas. Pero una variable como la calificación es cuantitativa, aunque, repito, pudiéramos expresarla de manera cualitativa si nosotros, en vez de decir 11, 12, 13, 14, reunimos estas calificaciones de manera que la podamos ubicar en excelente, en muy bueno, en regular y en deficiente. Entonces hemos transformado una variable cuantitativa a una variable ordinal, ¿ok? Cualitativa ordinal. Luego que nosotros tenemos esto, que hemos recolectado la información, la hemos codificado, entonces podemos empezar a elaborar los archivos en Excel, y de Excel nos los podemos llevar a SPSS. Y allí pues lo vamos a poder detectar, y que ya lo hemos hecho previamente cuando hacemos la operacionalización de variables, sus niveles de medición a los cuales hice referencia la vez pasada, que es el nominal, el ordinal, el de intervalo y el de razón. Y luego vamos y hacemos un análisis exploratorio para incorporar la mejora. ¿Qué es el análisis exploratorio? Bueno, cuando nosotros estamos digitando información, pues bueno, nos equivocamos. Pero si nosotros tenemos una serie de equivocaciones en eso que le estamos indicando al software, en ese archivo, pues los resultados que vamos a tener van a tener esas deficiencias. Y lo que digamos alrededor de lo que recogimos, pues va a ser deficiente. Y una vez que nosotros hacemos todo esto, que tenemos ya, lo hemos colocado en uno de los software, entonces vamos a tener unas salidas. ¿Unas salidas de qué? Bueno, lo que le vas a pedir, si le vas a pedir la media, la mediana, el modo, percentiles, etcétera, etcétera. Y se va a interpretar estas salidas. Cuando uno está interpretando estas salidas, está produciendo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento en torno a ese fenómeno de estudio que nosotros empezamos con aquella idea, aquellos conceptos, ¿no?
fundamentados en teoría, apoyados en toda teoría, contrastando con algunas de ellas y con lo que otras personas han investigado sobre ese determinado fenómeno. Por favor, no sé si logré transmitir lo que deseaba. Por favor, díganme si ahora estamos entendiendo el por qué era necesario todo esto y que tenemos que seguirlo reforzando. Muy bien. Aquí entonces ahora, para recordar un poco, ok, yo necesito darme una paradita aquí porque ya el tiempo lo amerita. Entonces voy a detener aquí un momentito la grabación, este video. Este ya es nuestro primer video.